Muchas gracias. Saludos, Felipe, del ministro Maduro, Benedetti. ministro. Happy New Year. 7:36. Felipe, escribe el candidato Sergio Fajardo en X este mensaje: la conversación entre los presidentes Trump y Petro y la próxima reunión entre ellos es una muy buena noticia. Es una reivindicación del valor del diálogo y la diplomacia, una demostración de que no es quien más descalifique al otro, una lección del valor de la sensatez, esa lección en mayúsculas sostenidas, la seriedad, el rigor, el valor de la moderación para construir. Así voy a gobernar a Colombia, dice Sergio Fajardo. Venía duro el discurso del presidente Petro, lo confirma el ministro Armando Benedetti. Venía muy duro, pero bueno, eso es lo que llamarían las diosidencias, ¿no? Sí, porque eso no estaba previsto, no estaba en los cálculos de nadie. No estaba en los cálculos que se diera esta conversación antes de la manifestación ayer. Y si no, hoy hubiéramos amanecido en otra cosa totalmente diferente. Estaríamos hablando de otra cosa, Felipe. Estaríamos hablando de otra cosa. O sea, pues en buena hora, ¿no? Vamos a ver qué desarrollos tiene, Ricardo. Pero pues en buena hora para Colombia. Sí. Fíjese, Héctor, que habla el ministro Benedetti de otras dos cosas que me parecen importantes de esa conversación. Uno, de que pidió ayuda al presidente Petro a Estados Unidos para combatir al ELN en la frontera, de que presione a las autoridades estadounidenses para que no siga siendo retaguardia de esa guerrilla. Y dos, lo que habíamos anticipado, que él se ofrece de nuevo como un posible mediador para la transición política en Venezuela. Veremos si eso pasa. Y no descartan la posibilidad de que el glifosato no solo se siga usando, sino que se amplíe su utilización para la lucha contra los cultivos ilícitos. Sí, claro, muchos cambios en políticas que también está bien. Si los políticos se equivocan y los gobernantes se equivocan, pues deben corregir. Ojalá, digamos, este tono y estas formas que pues todos estamos alabando que utilizó ayer el presidente Petro se mantengan primero en él, porque claro, también sabemos que pues es difícil, ¿no? Él mismo lo reconoce, se le notaba incluso ayer, aunque hizo un buen discurso en la Plaza de Bolívar, se le notaba contenido, ¿no? Claramente su escenario natural es el de la confrontación y no ese que estaba tratando de tener ayer, pero ojalá lo mantenga, pero ojalá, yo insisto en eso permee a todo el escenario y a todos los actores políticos. El trino del candidato Sergio Fajardo pues es un buen trino que ojalá todos tuvieran, y yo quisiera además que se mantuviera la idea esta de la convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores y ojalá los expresidentes fueran. Es que realmente es justamente el momento ese de hablar, de mostrar de verdad qué tan sincera son esos famosos llamados a la unidad que llevamos recibiendo como un año. Tenemos que unirnos, pues sí, y ojalá, digamos, también pues los expresidentes entiendan cuál es el tono que le conviene a Colombia. Ayer era un poco desconcertante ver que el presidente Uribe de alguna manera le parecía razonable que hubiera una intervención militar en Colombia de parte de los Estados Unidos. Le preguntaron que si esto era lo mismo que Venezuela y dijo, pues se está pareciendo, que es una manera de decir que sí, que le parece razonable que ese tipo de cosas eventualmente pasen en Colombia. Entonces hemos llegado a un nivel de degradación de la argumentación solamente por estar pensando en las elecciones de 4 meses, que es muy lamentable. 7:40 minutos, Andrés. Los detalles del ministro Benedetti de esta reunión, de esta charla entre los presidentes Petro y Donald Trump. Pues Ricardo, mire, tras oír esta historia que nos cuenta el ministro Benedetti y oír todo lo que hemos oído esta mañana, a mí solo se me ocurre una reflexión al estilo Pambelé, Ricardo, y es: mire, no importa cómo haya sido el camino, no importa qué concesiones mutuas requirió esto, no importa cuánto tuvieran que retroceder a partir de sus posiciones iniciales ambos mandatarios, y no importa si eso implicaba algún tipo, no sé, de que tuvieran que asumir algún tipo de agachar la cabeza, como se dice esta mañana. Es mejor que las cosas estén bien a que estén mal. Es mejor haber amanecido con este escenario a haber amanecido con el escenario con el que íbamos a amanecer si el presidente ayer hubiera dado ese discurso en el que llamaba a trincherarse y todas esas cosas, y la tensión con Estados Unidos hubiera seguido escalando. De modo que
Concuerdo con Héctor en que todo el humo y las mezquindades políticas alrededor de estos temas son tan grandes en este país que nos hacen incluso olvidar algo tan elemental como que es mejor que las cosas estén bien a que estén mal. 7:41 al estilo Pambelé. Es mejor ser rico que pobre, decía Pambelé. Así es. No, sin duda es la línea correcta para enmendar todos los errores cometidos, porque esos tampoco los podemos olvidar. O sea, aquí lo que ha habido es una cantidad de tumbos y de torpezas en torno a la política exterior colombiana. Y aquí me parece un buen momento, nunca es tarde, para enmendar todos los errores cometidos. Pero lo que sigue es más importante, porque es que, insisto, esa reunión en la Casa Blanca, si es que se da, tiene que salir perfecta. No podemos seguir con este manejo superficial de la política exterior en donde no se estudian las decisiones anteriores ni los acuerdos anteriores, que falta disciplina, tiene que haber preparación. Y ahí me pregunto, Ricardo, sobre eso es ¿dónde está la canciller Rosa Villavicencio? Porque además sale a hablar el ministro del Interior, el ministro de Todito, que habla de impuestos, que habla de salario mínimo, que habla del Congreso, ahora está hablando de política exterior. Por supuesto, él quiere ser canciller, eso todos lo sabemos. Todos sabemos que él quiere ser canciller. Claro. Me imagino que sueña pues con ese título en su hoja de vida. Pero más allá de eso, la ministra de Relaciones Exteriores en este momento en Colombia, ¿dónde está? ¿Y dónde está el equipo de Cancillería que va a garantizar que de aquí en adelante no se sigan cometiendo los errores que se han cometido? Es que tiene que haber una interlocución mucho más clara y tienen que preparar muy bien esa reunión de la Casa Blanca, Paola, para que no nos salga peor ¿cómo es que dicen? El tiro por la remedio que la culata. enfermedad. La cura. Sí, el remedio que la enfermedad o el tiro por la culata, porque recuerde usted que esto ya le pasó, por ejemplo. Han pasado cosas malas en el Salón Oval, ¿no? Con el presidente Trump. Con Zelensky, el presidente de Ucrania. Acuérdese usted que estaban sentados María Camila, Donald Trump y J.D. Vance, que es el vicepresidente, y estaban todas las cámaras encima en ese momento, y eso terminó en una garrotera de padre y señor mío. Frente a las con cámaras, Vance, con Trump, dándole durísimo a Zelensky y públicamente, ¿no? Entonces tienen que prepararse súper bien, o si no puede salir también por ese lado, donde eso no vaya muy ajustadito, muy afinadito 7:44 minutos. Y muy Tienen calmado, que trabajar. como lo vimos Yo sé ayer. que lo van a hacer bien desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos, y tienen que tomarse unas goticas de valeriana. Señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a la mesa de trabajo, a cada una y uno de sus oyentes. Ministro, el discurso que tenía preparado el presidente Petro para la tarima anoche, ¿qué tan duro era? ¿Hasta qué punto hubiera llegado la situación si no se hubiera dado la llamada con el presidente Trump? Bueno, yo creo que hubiera sido bastante duro, no le puedo dar infidencias a qué se iba a referir el presidente Petro, pero lo que sí es real que por la llamada cambió el discurso, y él mismo lo dijo en la Plaza de Bolívar que así fue, pues. ¿Hubiéramos llegado al punto de una eventual ruptura de relaciones con Estados Unidos? Yo no creo que se hubiera llegado hasta allá, pero el presidente hubiera puesto los puntos sobre la I, sobre la doctrina Monroe, y como por ejemplo algunos recursos naturales que son de América Latina sigan siendo de ellas, pero el lenguaje y los adjetivos seguramente hubieran sido fuertes. Es que el presidente en su discurso anoche dio algunas puntadas que yo pues quedé con digamos, dudas sobre lo que quiso decir, porque por ejemplo él señalaba que la gente en las calles o en los pueblos con su discurso hubiera tomado ciertas actitudes, hubiera tomado ciertas decisiones en defensa de la soberanía colombiana, y a renglón seguido habla de un episodio que no sé si usted conoce, con una embarcación mientras el presidente creo que estaba en Cartagena, un barco que venía de Venezuela, que causó mucha tensión y que estuvo a punto de desembocar en una grave crisis. ¿Usted sabe a qué se refiere el presidente con esas afirmaciones? Bueno, lo primero es que este no es un país fácil, en lo cual siempre responde, y desafortunadamente de forma violenta. Si llegara a pasar algo parecido a Venezuela, que no es un parecido porque el presidente Petro es elegido popularmente, estamos a 4 meses de elección de Congreso y de presidente, en lo cual pues han tenido las garantías y están compitiendo
entre comillas, por los votos y porque hoy alguien puede creer que la izquierda puede ganar o la derecha puede ganar, y si eso está en la mesa, quiere decir de que hay garantías y que se están disputando los votos. Entonces es completamente diferente. Si eso llegara a pasar, como pasó lo de Venezuela, aquí hay unas fuerzas, llámese estallido social, llámese lo que usted quiera, que estoy seguro que se manifestarían en las principales ciudades y en la parte rural también. Creo que a eso se refería el presidente Petro. A lo del barco, no hay indicios o no hay cómo explicarle, no hay pruebas de que haya sido que querían interceptar o hacer una interdicción a los de Colombia o se hubiera movido por un interés de guerra, por así decirlo. Lo que se supone o la información que se tiene es un barco de bandera petrolero de bandera Venezuela, que muy seguramente estaba en aguas territoriales de Colombia, y que son de esos barcos que usted vio y oyó ayer, de los que estaban haciendo el quite a la naval de Estados Unidos y que fueron después, creo que fueron capturados o tomados mucho después. De pronto era uno de ellos. Pero el presidente le atribuye una situación de máxima tensión porque ustedes pensaba el gobierno colombiano que podría ser un barco estadounidense. Bueno, estuvo entre las hipótesis, pero usted sabe que en esos casos siempre hay hasta decenas de hipótesis y con base en ellas se toman algunas directrices, pero esa fue una de las hipótesis, pero le repito, tenía que ver más con el barco petrolero que después con los barcos, porque eran varios barcos petroleros que tenían bandera venezolana, pero que parecía que eran rusos. Eso fue lo que uno ha leído en las agencias internacionales. Así es. Ministro, pues aclarado ese punto, le pregunto, ¿cómo transcurrió la llamada de ayer del presidente Petro con el presidente Trump? Bueno, fue una llamada muy amable. Yo puedo decirle que yo estaba cobarde con la llamada de que eso fuera a salir mal, pero salió muy bien desde el segundo cero. El presidente Petro estuvo muy tranquilo, muy certero, pero también muy coherente con lo que él ha venido diciendo. Y se iba a hacer la llamada en speaker, pero el speaker no funcionó, entonces tocaba a uno ver un poco con base en lo que hablaba el presidente Petro, qué era lo que decía el presidente Trump. Dividió la conversación en dos puntos. Uno, demostrar cómo él empezó con las denuncias del paramilitarismo, lo que ha hecho su gobierno en la lucha contra la droga. Y un segundo punto, lo que tenía que ver con Venezuela, en el cual pues se prestaba el presidente Petro a hacer una mediación, a lo cual se quedó por resolver, y después el presidente Trump le contesta y le dice que lo espera en Washington y que va a poner a Marco Rubio y a la canciller para que se pongan de acuerdo en lo que se tenga que tramitar para esa reunión. Sobre el primer punto, ministro, sobre las acusaciones del presidente Trump contra el presidente Petro como líder del narcotráfico, el presidente Petro, usted nos dice, habló de sus debates sobre el paramilitarismo. Mencionó el presidente Petro al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago, es decir, ¿fue a casos puntuales o fue una alusión general a ese? No, fue una alusión. En ese momento fue una alusión general, y lo que se dedicó también fue a mostrar las cifras y las estadísticas, sobre todo de cultivo, de cómo en el 21 se duplica y cómo a partir de ahí siguen subiendo, pero no han subido más del 10% del gobierno del presidente Petro. Y entonces Trump preguntaba que de dónde salían esas cifras. El presidente Petro contestaba que era la policía y de los mismos Estados Unidos, pero que se publicaban a través de las Naciones Unidas. Entonces no entendía eso y había como una sorpresa del presidente Trump de las cifras que le estaba dando Petro. El gran problema de nosotros, Ricardo, era que y lo he dicho aquí en esta emisora, no teníamos los canales de comunicación para mostrar el otro lado de la moneda, y allá se quedaban solamente con aquella de que los militares retirados estaban retirados porque el gobierno no quería seguir en la lucha contra el narcotráfico y que éramos un gobierno ineficaz. Y el presidente Petro le explicó que uno de los pilares importantes para combatir los cultivos de coca es la sustitución de los cultivos de coca, y ahí le pidió una ayuda de cuánto podría ser
para buscar la sustitución de cultivos. Ese fue uno de los pilares de lo que se habló también en esa reunión. Sí, ministro, el presidente Gustavo Petro no solo anoche, sino en reiteradas oportunidades, en alocuciones, en intervenciones públicas y en sus redes sociales, ha dicho que el presidente Donald Trump está engañado, que ha sido mal informado por algunos políticos colombianos que tienen relaciones con políticos en Estados Unidos. En esta conversación le hizo mención de algún político o de algunos políticos colombianos en particular frente a esa interpretación que tiene el presidente Petro de lo que está ocurriendo con el presidente de los Estados Unidos? No habló de nombres, pero sí habló de la teoría de que al presidente Trump lo tienen engañado con muchas cosas que llegan allá. Por ejemplo, ha sido bastante demoledor, sobre todo los militares retirados que han ido allá a decir que los retiraron porque el presidente Petro no quería que actuara contra los grupos que están en los carteles del narcotráfico. Y le hizo una explicación de los narcotraficantes, de cómo era la producción y cultivo de cocaína aquí, y cómo, por ejemplo, esos mismos terminaban haciendo pactos allá en Estados Unidos y después se llevaban para España. Entonces muchos de los narcotraficantes hoy están en España, capturados aquí en Colombia, y le recordó que se han extraditado 700, de los cuales 500 son norteamericanos, pero después terminan en España libres y con el compromiso de que no van a exportar más a Estados Unidos y sí lo pueden hacer para Europa, etcétera. De ese tipo de cosas de las que también se habló. Sí. Ministro, ¿es cierto que después de la captura de Maduro, usted especialmente y el presidente estaban atortolados y que usted estaba muy nervioso de que la llamada no fuera a salir bien? Sí es verdad, pero lo primero no es verdad, lo segundo sí es verdad de que yo tenía mi temor de que la llamada no fuera a salir bien, sí estaba preocupado por ello. Porque cada uno tiene una personalidad muy fuerte y cualquier malentendido pues podría terminar mal. Pero desde el segundo cero, Felipe, estaba la llamada siempre fue muy cordial, la llamada siempre hubo empatía y sobre todo respeto, porque el presidente no dejó de ser quien era. Entonces, eso salió bastante bien. Ahora, usted me dice que cuando pasó lo de Maduro me atortolé y tal. No hubo atortolamiento. El presidente Petro tiene una característica que no importa la situación o los miedos que tenga, él no es impulsivo y él no actúa desesperadamente. Él se controla siempre, usted siempre lo ve tranquilo con lo que estaba pasando. Y en mi caso, pues si venía lo peor, pues ya estaba en una situación demasiado loca y absurda, pues habría que enfrentarla, pero no pasó eso de que estuviéramos atortolados y escondidos. Además, ¿dónde se va a esconder uno aquí si es verdad que van a hacer eso? Ministro, hablaron de la posibilidad de que vuelva el glifosato como agente para la fumigación aérea de cultivos de hoja de coca, por ejemplo. ¿Llegaron a ese nivel de detalle en la conversación? No, de eso no se habló, pero usted sabe que desde el 20 de diciembre en un Consejo de Seguridad se autorizó y el lunes siguiente, el 22 de diciembre, en el Consejo Nacional de Estupefacientes, quedó aprobado que el glifosato se podrá hacer con drones. Sí, es cierto. Eso ya está. Sí, pero no fumigación con avionetas, digamos, y se considera terrestre con drones, nos explicaba el ministro de Justicia, pero bueno. De Venezuela, ministro, ¿cómo se plantea la posible mediación del presidente Petro para la transición democrática en Venezuela? ¿O qué planteó el presidente Petro? Porque además dice que invitó a Delcy Rodríguez a Colombia. El presidente Petro ya había tenido una experiencia que él fue mediador entre Biden y Maduro. Y todo se dañó por una falta de confianza entre los dos países. Seguramente, decía el presidente Petro, fue un error de él no haber tratado de buscar que los ministros para el momento de las elecciones hubiera sido compartida, una propuesta que él viene siendo parecida a lo del Frente Nacional. Y se achacó la culpa, muy posible, de lo que no había llegado a buen suceso. También le recordó al presidente Trump que Petro era amigo de Chávez
y que cuando murió Chávez se quiso ir a despedir. Cuando fue a Caracas le tiraron la puerta en las narices y no lo dejaron entrar ni lo invitaron a las exequias de unas diferentes facciones, entre ellas Maduro, con el presidente Petro, pero que él estaba dispuesto a ayudar y hacer la mediación con Venezuela, porque él le dijo una frase parecida a esto. Él le dijo: la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia, debido a que tenemos 2.000 y pico de kilómetros de frontera, y por lo tanto es importante lo que vaya a suceder allá. Le dijo que había hablado con Delcy, que la iba a recibir en Colombia, y le dijo que estaba en plan de ayudar y de mediar, sobre todo para que todo llegara a un buen suceso. ¿Y qué le respondió el presidente Trump frente a esto al presidente Petro, ministro? Nada, ahí hay un momento en que el presidente Trump empieza a hablar de otro tema, sobre el tema de la mediación. No respondió nada en concreto. Todo fue como muy a lo que estaba en la expectativa o estaba entre las hipótesis a seguir de lo que ellos estén haciendo. Ellos deben tener sus planes con Venezuela, sus negociaciones. Entonces, pues, eso quedó ahí. Ministro, sobre Venezuela, el presidente Gustavo Petro dijo, refiriéndose a lo que ocurre entre los dos países, que el gran enemigo, la mayor amenaza hoy es el ELN. ¿Qué le propuso, qué le pidió o qué ofreció el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump para enfrentar al ELN? Primero, el 3 de enero, en el primer Consejo de Seguridad, cuando sucede lo de Maduro ese sábado, el presidente Petro da orden a las fuerzas militares de golpear duro como nunca al ELN en la frontera. Cierra la frontera es para que no pasen esos grupos ilegales, y tampoco, si se suponía que iban a haber militares entregando armas, que no se rodara esa línea, por así decirlo, del límite, limítrofes, y que tampoco se corriera la línea de lo que pudiera ser una guerra civil o un problema de ese estilo, para que no pudiera pasar. Hay más o menos 30.000 hombres en la frontera con Venezuela. Entonces, lo que el presidente Petro le volvió a decir al presidente Trump, es que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera, porque ellos, cuando nosotros atacábamos, siempre terminaban en Venezuela, y había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no ayudaba. Entonces se comprometieron a hacer acciones conjuntas contra el ELN. Ministro, ¿y el presidente Trump se comprometió a dar ese apoyo para atacar al ELN? Sí, también se habló sobre ese tema de que ayudar, porque el ELN se habló como un cartel, de que no tiene nada que ver con romanticismo ideológico o algo por el estilo, y eso pues se puso en la mesa de los temas que hablaron ayer, de que el ELN debía ser atacado, y el presidente creo que lo tocó también en su intervención en la Plaza de Bolívar. El caso es que, ministro, después de esa llamada con el presidente Trump, Gustavo Petro... Perdóneme, Paola, dame un segundo, que Felipe tiene una pregunta sobre este mismo tema. Felipe. Yo quería preguntarle al ministro, cuando habla usted de la ayuda de los Estados Unidos a Colombia para combatir el ELN en la frontera, ¿qué tipo de ayuda? ¿Cómo se concreta? Yo no sé si dije ayuda, ahí el tema es de que también sean atacados en la retaguardia. Cuando son atacados aquí y ellos pasan la frontera hacia Venezuela, no tengan retaguardia para ellos defenderse, sino al revés, que no se les dé retaguardia, y que entonces el ejército de Colombia y la policía puedan seguir actuando en contra de ellos. Evite que ellos se metan a territorio venezolano, y eso lo haría el presidente Trump con la presidenta interina de Venezuela. ¿Más o menos es eso? Más o menos es eso, no con las palabras exactas que usted dice, pero queda en el aire la parte concreta de que hay que atacar conjuntamente en ese lado de la frontera y en el Catatumbo. Sí. Ya. Ministro Benedetti, el hecho es que, bueno, después de esa llamada
larga con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro cambió el discurso, lo dijo públicamente 2 o 3 veces, tuve que cambiar el discurso, tuve que cambiarlo, y se fue sin una palabra, como lo decíamos, contra el imperialismo, sin una palabra sobre el rapto de Maduro, sin una palabra sobre la toma del petróleo venezolano. ¿Siente usted, como ministro de la política, que tras ese discurso se desinfló la base, se decepcionó la base, que defraudó el presidente a sus seguidores más fervorosos, más furibundos? No sé, ¿cómo lo lee usted? No, yo no creo que haya pasado eso, Paula. Yo lo que vi fue ayer otra vez y me quedo aterrado cada vez que lo hago. Yo tengo mucho, bueno, no es que tenga mucho que ver, pero estoy entre las personas que organizan las manifestaciones, no solamente esta, sino después de la consulta, para la consulta, etcétera, para los otros temas que se han tocado. Y yo me quedo aterrado, Paola, de la gente cómo quiere al presidente Petro. Es una cosa increíble, es una catarsis que la gente la hace, grita, es un apoyo increíble. Llenar la Plaza de Bolívar ayer, yo creí que iba a ser difícil. Ayer era día de vacaciones, hora de trabajo, llovió y ahí estuvo la gente. A las 4:02 yo estaba asustado porque había como el 25% de la plaza. Y la gente llegó y llega con una fuerza, y las manifestaciones que se mostraron de Cali, inclusive la de Medellín, son manifestaciones muy fuertes y de apoyo, y sin que nadie estuviera en la manifestación, le dijeron vamos a llegar al parque tal, y llegan. Entonces yo no creo que el presidente Petro haya decepcionado por eso. De hecho, cuando él dice que habló con Trump y lee el trino que pone el presidente Trump, cuando él dice es un gran honor haber hablado con usted, que no es menor que él se haya expresado de esa forma, la gritadera es absurda. Todo el mundo empieza a gritar y a izar la bandera. Pero esa no la entendí, porque convocan una marcha contra Trump y celebran que el presidente hable con el que era enemigo número 1 antes de la llamada. Entonces, en esa me perdí un poquito, pero bueno, entiendo a las pasiones y a los fanáticos políticos. Pero recuerde usted que la convoca es por la soberanía, no es por el mismo presidente Petro. Siempre, el mensaje siempre se hizo que era la soberanía, no era el presidente Petro, porque meterse con el presidente Petro era meterse con el país. Diga lo que digan, analiza por donde lo analices, era así, porque si no, entonces tú estás aceptando que estás en un estado fallido. Y no hay estado fallido, estamos en plenas elecciones, se están compitiendo por los votos, la Corte tiene esa autonomía, puede que se digan y no se digan las frases y adjetivos que se quisiera, pero nadie puede decir de que la Corte aquí son como eran en Venezuela, que las tenía Maduro. Ministro, una pregunta final. En la Casa Blanca, el presidente Petro discutirá el tema, por ejemplo, de la inclusión de él, de su familia, incluso de usted, ministro, en la lista Clinton. Dentro de las posibilidades existe esa de que se le solicite a Estados Unidos que lo retire ustedes de la lista Clinton y de que eventualmente les retornen la visa para Estados Unidos. Esa expectativa no he querido que crezca dentro de mí, porque entonces me puedo poner feliz creyendo que me pueden sacar, porque esa lista OFAC me ha traído, y se lo he dicho aquí a usted varias veces, una cantidad de problemas inimaginables, y la vida mía se ha vuelto completamente loca. Pero no quiero dejar que esa expectativa crezca y que yo me ponga feliz de que eso va a pasar, porque podría volverme ingenuo e infantil al estar pendiente de esa felicidad. Y por otro lado, si se están discutiendo unos temas muy serios y que son predominantes para la nación, para el país, se mostraría uno muy débil tratando de sacar provecho rápido de que te saquen de la lista OFAC. Imagínese usted una conversación con ellos y el punto entre los puntos sáquenme de la lista OFAC. Pareceríamos que el garrote estuviera funcionando o mostraríamos una debilidad. Entonces, lo que vaya a pasar es incierto y no va a ser un pedimento de nosotros. 7:36 minutos, señor ministro Armando Benedetti, muchas gracias. A usted, Ricardo. Saludos a Zuleta.